Hablemos de cagadas, que pueden provocar que te dejes mucho dinero sobre la mesa. Error número 1. Cagada número 2. Yo creo que esta es bestial. Te pones a pensar qué anuncios hago, qué emails escribo, qué contenidos hago, cuando antes no has definido la oferta concreta que vas a hacer para ese lanzamiento. De hecho, algún día hablaremos también de Paco, que es la mejor cagada que has hecho tú. La exclusión cuando una persona se registra a un lanzamiento, es decir, no tienes que seguir enviándole emails de invitación. ¿Tiene sentido que una persona en el lanzamiento que ya te ha comprado siga recibiendo los emails de venta? Para mí no lo tiene. Comentamos estas cagadas, estos errores, para que la gente que nos escucha no los cometa, no se deje mucho dinero sobre la mesa. Hablemos de cagadas, exactamente, de 6 cagadas que tanto Hugo como yo hemos cometido a la hora de hacer lanzamientos y que pueden provocar que te dejes mucho dinero sobre la mesa. Hoy tenemos un tema que puede herir sensibilidades a más de uno porque si se ve reflejado en estos 6 errores, quizás esté perdiendo dinero y sobre todo tiempo, ¿no? Totalmente, pero nosotros actuamos de buena fe, comentamos estas cagadas, estos errores, para que la gente que nos escucha no los cometa y, como bien dices, no se deje mucho dinero sobre la mesa. Cagada, error número 1, y que seguramente nosotros al principio haríamos hace ya un montón de años, y yo creo que es uno de los errores de las cagadas que más detectamos, sobre todo la gente que empieza, que es el de no controlar los costes operativos, ¿vale? En un lanzamiento tienes un coste, tienes costes fijos y variables. Por ejemplo, tienes lo que vas a realizar de inversión en Publi, tienes lo que vas a, por ejemplo, a invertir en creatividades, tienes lo que vas a invertir en herramientas que vas a utilizar, por ejemplo, StreamYard, herramientas de marketing, etcétera, etcétera. Entonces, es fundamental... Y de equipo, ojo, Y de equipo, obviamente, y de equipo. Entonces, es fundamental que tú calcules cuál es por ejemplo, el coste por adquisición, es decir, coste por adquisición o CAC, coste por adquisición de cliente, que te permita estar en break-even, es decir, que te permita quedarte en cero, porque a partir de ahí, tú con esos datos puedes optimizar una estrategia de captación de leads, por ejemplo, para un webinar. Si tú no calculas esos costes que tienes y esos márgenes, esas cifras en las que te tienes que mover, porque a partir de un CAC también puedes calcular un CPL objetivo, si no tienes esos datos, luego, por ejemplo, prendes campañas de publicidad online y no sabes cómo optimizar, porque no tienes ninguna referencia para empezar a tomar decisiones, ¿no? Entonces, para mí, esa es la primera gran cagada. Y unida a esta cagada, que está súper unido, es el de plantear escenarios. Es decir, yo ya tengo las métricas entre las que me tengo que mover a nivel de porcentaje de conversión, a nivel de coste por adquisición de cliente, a nivel de CPL. Pues lo que hago es, antes de hacer un lanzamiento, hago una planificación y hago escenarios. Un escenario pesimista, un escenario neutral y un escenario optimista. Y con esos datos pues puedo ir jugando a nivel de inversión publicitaria o a nivel de cambios en el funnel en general. De hecho, aquí muchas veces nos preguntan a nosotros dentro del Lead Madness, dentro de la comunidad, oye, ¿y qué hago? ¿Cómo mido esto si todavía no he hecho un lanzamiento? Pues si no has hecho todavía tu primer lanzamiento, justamente tendrás que hacer un primer lanzamiento para tener esas métricas a nivel de orientación. O eso, o preguntarle a una persona o un profesional que esté llevando a cabo lanzamientos para ese mismo sector. También es verdad que, aunque tú tengas 2 tipos de negocios iguales para el mismo sector, hay muchas más variables. La autoridad, el posicionamiento de marca, el orgánico se haya trabajado, pero al menos puedes tener una serie de datos de referencia. Sí, pero aún así, o sea, los costes los tiene que calcular. O sea, son costes internos suyos, eso no es coste... Sí, sobre todo digo para la parte de escenarios de optimista, pesimista y realista. Vale, cagada número 2. Cagada número 2. Yo creo que esta es bestial. Esta es bestial porque es de estas de parvulario. Y de hecho la hemos cometido también nosotros, que es te pones a pensar qué anuncios hago, qué emails escribo, qué contenidos hago, cuando antes no has definido la oferta concreta que vas a hacer para ese lanzamiento. Y cuando digo la oferta concreta, me refiero tanto al core, tanto a la serie de los bonus, tanto si hay una serie de plazas limitadas, una serie de gatillos mentales, ¿vale? De tensión de compras. Eso va unido a el contenido del webinar. Tú no puedes hacer la página de registro, tú no puedes hacer unos emails y tampoco puedes definir ángulos de anuncios si no tienes definidas las temáticas del contenido del webinar. Para que nos entendamos, ¿qué se va a contar en la clave 1, en la clave 2, en la clave 3 o en las N claves de contenido? No me gusta llamarle claves porque es algo que se ha prostituido mucho, por así decirlo, pero en las áreas de contenido, las temáticas. Es imposible. ¿Por qué? Porque todo va alineado con el contenido del webinar y con la oferta. Si tú no tienes definido el contenido del webinar y la oferta, no puedes hacer bien los guiones, no puedes hacer bien los emails. Total. Cagada monumental número 2. Cagada número 3, y tiene que ver además con un podcast que subimos hace unas semanas. Una de las fases principales en un lanzamiento es el de anticipación, ¿vale? En anticipación, básicamente lo que hacemos es crear hype. Pues esa es una de las principales cagadas que hemos detectado, sobre todo la gente que tiene audiencia, ¿no? Porque además lo dijimos en ese podcast, que la fase de anticipación la haces cuando tienes audiencia. Oye, tienes una audiencia a nivel de email marketing, porque tienes base de datos,
tienes seguidores en Instagram, tienes seguidores en LinkedIn, tienes seguidores en Twitter. Es decir, en general tienes audiencia donde sea, pero la tienes. Pues lo que no podemos hacer es, si vamos a hacer un lanzamiento con webinar, PLF, el tipo de lanzamiento que sea, incluso una lista prioritaria, que es un tipo de funnel de venta que a nosotros nos gusta mucho, no podemos directamente enviar un email o una comunicación en nuestro Instagram de abierto una lista de espera. Oye, apúntate a mi próximo webinar. No. Lo que vamos a hacer es durante una serie de días, una semana, incluso nos podemos ir a más. Si es un lanzamiento gordo, podemos hacer un pre-launch, que es como se denomina este concepto, un poquito más largo, en el cual lo que hacemos es aumentar el deseo de las personas a que cuando se habla de registro a eso que hemos creado, pues la gente quiera sí o sí entrar porque dice, hostia, es que lo que se viene es muy grande, ¿no? Entonces, el no crear hype para mí en un lanzamiento es una cagada muy, muy, muy gorda y lo que hace es que el lead te entre muy frío. Que obviamente luego tú puedes hacer una secuencia de activación muy buena y puedes solventar un poco esa cagada, pero bueno, si no puedes cometerla, pues mucho mejor. De hecho, hay una cuarta cagada, que yo creo que esta cuarta cagada hay diferentes cagadas. Una más blandita y otras más duras, por así decirlo. El tema de las exclusiones. El tema de las exclusiones, para mí, hay 3 tipos de exclusiones. La exclusión cuando una persona se registra a un lanzamiento, es decir, toda una persona que ya se ha registrado a un lanzamiento, no tienes que seguir enviándole emails de invitación. No tiene ningún sentido, salvo una serie de condiciones que se puede hablar en otro podcast. Pero tú piénsalo, te has registrado un webinar, ¿para qué vas a seguir enviándole emails de invitación a esa persona? Pues coges y en Anti-Campaign o otra herramienta excluyes o bien por lista o bien por etiqueta. Vale, entonces eso es antes de registrarse. Luego hay otra exclusión, que esta es la más permisible, por así decirlo, que es muchas veces ¿qué hacemos? A la persona que se ha registrado le mandamos a un grupo de WhatsApp. Entonces, ¿tiene sentido seguir enviando al grupo de WhatsApp a una persona que ya está dentro? ¿Sí o no? No tiene ningún sentido. Entonces, esa, por así decirlo, es la que más permisible, porque es un poco a lo mejor más técnica la forma de excluir cruzar los datos, ¿no? El cruzar los datos. Pero sí se puede, que sepa la gente que se puede. De hecho, dentro del Lead Magnet lo enseñamos. O sea, tú puedes excluir a una persona que está dentro de esa comunidad de WhatsApp por una etiqueta que dentro del Lead Magnet enseñamos cómo se hace. De hecho, hay una píldora exactamente que lo contamos. Entonces, esa sería la cagada menos cagada, por así decirlo. Y luego, en la fase de ventas, tú estás en un lanzamiento. ¿Tiene sentido que una persona en el lanzamiento que ya te ha comprado siga recibiendo los emails de venta? Para mí no lo tiene. Podría tener sentido que a una persona le envíes emails de venta, no en un lanzamiento, sino en un contexto global en el que tú, por ejemplo, vendas una membresía, como tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque una membresía, tú, ¿qué haces? Le vendes a la persona nueva, pero también le vendes a la persona actual. Entonces, ¿cómo le vendes a la persona actual? A nivel de retención, anticipándole lo que vas a vender o lo que va a incluir o lo que va a incluir dentro de X tiempo. Pero en lanzamientos concretos, un timeline, una fecha límite, tú excluyes a un comprador. Luego también podemos hablar de exclusión en Pay Media. Es decir, en campañas de Pay Media podemos crear públicos de las personas que se han registrado vía base de datos o vía Pixel API y también excluirlas de las campañas de captación y luego posteriormente de venta. Exactamente igual, o sea, replicar un poco lo que has comentado en email, pero hacerlo en Pay Media. Cagada número 5, y justamente tiene que ver con Pay Media. Yo creo que sí que es verdad que es una cagada que vemos muchísimo, vemos una barbaridad, y la gente no suele ser consciente de esa cagada y se puede incluso, podemos llegar a pensar que es normal cagarla, sobre todo cuando no se tiene experiencia a nivel de compra de tráfico, que hay una parte que obviamente que es técnica y que a nivel de planteamiento estratégico pues cuesta, ¿no? La cagada principalmente es el no crear suficientes anuncios, ¿no? Nosotros hacemos un lanzamiento, ¿no? Hacemos un planteamiento estratégico a nivel creativo de los anuncios que vamos a lanzar y digo, mira, se me han ocurrido estos, vamos a decir, 10 anuncios que además son conceptos súper guays, el guión súper pulido, me lo curro un montón. Pero claro, yo siempre digo que la verdad, o sea, es verdad, la verdad como tal nos la dan los datos. Es decir, yo puedo pensar que hay un anuncio que lo va a petar y nos ha pasado en lanzamientos. Muchas veces el anuncio que pensamos que menos nos va a funcionar es el que mejor funciona. Claro, totalmente. Entonces, ¿por qué hacer más anuncios de los que a lo mejor tenías planteado? Porque a lo mejor te puede pasar de que en términos de, principalmente una métrica en la que te guías en un lanzamiento es el CPL, a lo mejor los anuncios no están teniendo la atracción que tú pensabas que iban a tener. Entonces está guay, en primer lugar, tener un stack más de anuncios para poder testear y luego también tener un stack de anuncios que incluso no vas a utilizar en el lanzamiento, pero que sirven como un poco como alarma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, como salvavidas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Incluso que el presupuesto que tú tenías, no has medido bien el número de anuncios que necesitabas para el presupuesto que tenías y has visto cómo en un tiempo reducido has quemado los creativos. Totalmente. Y no tienes un backup al que recurrir. Sí, lanzamientos a lo mejor también pequeñitos, donde se van a audiencias templadas con audiencias muy pequeñas, pues bueno, ahí obviamente te vas a mover en un grupo reducido de anuncios,
pero claro, vas a quemar mucho antes la audiencia y sobre todo, o sea, la clave es el pensar de, hostia, es que este anuncio a lo mejor no funciona. Y claro, si estoy probando 5 anuncios y solo me funciona uno, seguramente un lanzamiento con un solo anuncio no lo escalas, si quieres escalarlo. Entonces, el tema de crear anuncios es suficientemente importante en un lanzamiento, sobre todo cuando hay una buena inversión en paid, como para dedicarle tiempo y no quedar solo con anuncios justos. Y no solo eso, es que si has hecho bien los deberes, como hemos hablado en el error número 2, si los anuncios cuelgan del contenido del webinar. Entonces tú le estás impactando. Sí, vinculados exactamente, totalmente. tú le estás impactando con diferentes mensajes, con diferentes ángulos a esas personas, con lo cual ya inconscientemente se va a ir quedando con esos mensajes. Totalmente. Y cagada número 6, última cagada. Cagada número 6. Bueno, hay muchas cagadas. Hay muchas cagadas. De hecho, podríamos hacer una versión 1, versión 2, versión 3 de las cagadas. No pasa nada. De hecho, algún día hablaremos también de Paco, que es la mejor cagada que has hecho tú. Y en este caso, ¿qué pasa? Haces un lanzamiento y en el mejor de los casos que te compra un 1%, un 3%, obviamente es algo que depende del producto que vendas, del ticket, de la autoridad, etcétera, pero un 1 o 3%, ¿vale? ¿Qué pasa con el 97% de las personas que no te han comprado? Porque en realidad en el lanzamiento el dinero está en qué haces tú para las personas que no te han comprado te compren en un futuro. La semana que viene, el mes que viene o dentro de X tiempo. Pues tienes que planificar una serie de estrategias, pues ya sea un downsell o ya sea un calendario con unas ofertas específicas para esas personas. O bien un lanzamiento meteórico. Pero tienes que tener siempre el siguiente paso ya definido cuando haces un lanzamiento. La realidad es que cuando una persona hace un lanzamiento, tiene una visión muy a corto plazo. Es, joder, he facturado esto con este lanzamiento. Y se relaja. No, tienes que ya estar pensando en qué le vendo después a esas personas que no me han comprado. ¿Qué le vendo? Incluso qué relación sigo construyendo con esa persona. Muchas veces no hay que pensar solo en qué le vendo, ¿no? A lo mejor hay una persona que me va a comprar en 1 año y medio, pero es una persona que me interesa tener en mi comunidad, que incluso pueda aportar a mi comunidad, que pueda estar apoyándome en webinars. Eso a nosotros nos pasa, ¿no? O sea, gente que viene a todos nuestros webinars, que nos comenta los maravillosos que somos, pero no son compradores. Oye, nosotros también queremos a esas personas. Yo estaba trabajando en un negocio antes que una persona nos llegó a comprar, a tardar 2 o 3 años en comprar un producto que estamos hablando de 2.750 euros. Y sea esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú no sabes el momento que te va a comprar la persona esa, porque hay una serie de objeciones, una serie de falsas creencias que hay que ir derribando. Y una persona puede necesitar más o menos tiempo y tienes que saber qué hacer con esas personas. Es así. Así que nada, chicos, estas han sido las 6 cagadas que nunca deberíais cometer. Olvidaos de ellas porque, como ha comentado al principio Rubén, os podéis dejar mucho dinero sobre la mesa y van a hacer pues, que vuestro lanzamiento no sea lo exitoso que esperáis, ¿no? O que queréis. Bueno, y si quieres saber más sobre estas cagadas, que sepas que tenemos un club, que ya somos más de 500 miembros dentro, que enseñan justamente cómo no cometer estas grandes cagadas. Tienes la información aquí debajo.